Nuevamente voy a tratar de darles a conocer cómo encontraremos la salvación. Quisiera que vayan poniendo un poco de atención todos. A veces sí cuesta mucho trabajo ir entendiendo cada mensaje, cada texto, hermanos. Yo mismo me preguntaba nuevamente, quizá ayer ya iniciaba con este tema, pero quiero volver a comentarlo con todos ustedes. Y el tema es que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, pero pues no alcanzamos a comprender, y muchos todavía, hermanos, pues somos engañados. Ya como no hemos comprendido bien la palabra de nuestro Dios, empieza uno a malinterpretar las cosas. Y veíamos hoy un estudio en el que decíamos que somos una iglesia, que somos un templo espiritual, y todo esto me hacía buscar alguna respuesta a esto. Decíamos, ¿cómo está bien lo que hacemos? Que tocamos música, que cantamos, que alabamos, que damos mensajes. ¿Está bien esto que hacemos? ¿O cómo sabemos que sí está bien esto? ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos ha enseñado así? Tenemos que ver en las escrituras si esto es así o no. Y me preguntaba, hermanos, ¿por qué fue mandada una carta a los hebreos? ¿Por qué a ellos el apóstol Pablo les dice, es que es necesario que entiendan estas cosas? Y les empieza a analizar cada momento que el pueblo de Israel vive esto, cada detalle. En todos esos capítulos de Hebreos trae un mensaje para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Fue necesario que se le enseñase y que le explicaran en cada uno de estos capítulos, hermanos. Pero aquí nace una pregunta, varias preguntas. ¿Todos los apóstoles fueron circuncidados? Sí, todos fueron circuncidados. ¿El apóstol Pablo fue circuncidado? Sí, también fue circuncidado. ¿El Señor Jesucristo fue circuncidado? Sí, también fue circuncidado. Esto era lo que hizo Abraham desde el principio, identificarse como pueblo. Y de ahí se desprenden doctrinas, ideas. El pueblo de Israel vivió momentos de ofrecimiento en un lugar santo, en un lugar en el que fue apartado para que el sacerdote llevara esos presentes. Esto consistía en diversos lavamientos, dice Hebreos. Ahorita lo vamos a leer, en lavamientos, en ritos, en ceremonias. Y la circuncisión era un rito, hermanos. Un rito porque se tenía que esperar cierto tiempo para poderse efectuar. Y entonces los apóstoles entendieron esto cuando les empezaron a predicar a los gentiles. Vamos a ver Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, quiero que nuestros hermanos jóvenes vayan tomando nota, porque de aquí van a desprenderse como 100 preguntas de las 1000 que tenemos propuesto. ¿Sí están nuestros hermanos jóvenes o ya salieron?
A ver, levántense, pónganse de pie nuestros jóvenes. Faltan algunos, ¿verdad? Faltan algunos y les voy a pedir que si algún joven sale, nuestro hermano primo, se lo impida exclusivamente a los jóvenes, los demás pueden salir, pero los jóvenes sí quiero que entiendan bien esto, hermanos, por favor, tomen sus asientos. Dice Hechos capítulo 15 del verso 1, hermanos, había algo que no entendían algunos que habían creído. Capítulo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, dice. Es que se tienen que circuncidar para que puedan ser salvos, así enseñaban. Les enseñaban a algunos, dice esta palabra, hermanos. Verso 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído al evangelio de Jesucristo, pero eran fariseos, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos a fuerzas querían seguir con esas costumbres, con esto que Moisés les había dado como ley. Verso 10, dice uno de los discípulos, ¿cómo se llamaba? Cefas. ¿Qué otro nombre tenía, hermanos jóvenes? Cefas. Hermanos jóvenes, hermana, Gaby. ¿Quién era Cefas? Pedro, ¿verdad? Cefas era Pedro. Entonces tenía ese otro nombre, acuérdense bien. Entonces Cefas dice que se paró y dijo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, que creemos que seremos salvos, como también ellos, por el perdón, por la oportunidad que da el Señor Jesucristo, vamos a encontrar la salvación. No por la circuncisión, no por las cargas, no por las viandas, pero más adelante lo vamos a confirmar. El verso 24, hermanos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos, dice. ¿Quién dijo esto? Otro discípulo que se llamaba Jacobo. Dice el apóstol Pedro, nosotros no hemos mandado, ni nosotros hemos podido llevar estas cargas, y no se las vamos a imponer a los gentiles. El apóstol, el discípulo Jacobo dice, nosotros no hemos mandado que así se hagan las cosas, ni les hemos recomendado que se hagan las cosas. Pero ¿quiénes eran los que a fuerzas querían que se hicieran como está escrito en la ley de Moisés? Algunos fariseos que se habían convertido, que no habían entendido este mensaje, hermanos, y que algunos todavía no entienden el mensaje. Siguen celebrando tabernáculos, siguen celebrando festividades, ritos, cabañas, y el pueblo, la iglesia de Dios, ya no debe de celebrar todos estos ritos. Porque el mismo apóstol Pablo, estando en la cárcel, empieza a analizar y envía esta carta a los hebreos y les empieza a decir en Hebreos capítulo 1, vamos a pasar a Hebreos, hermanos, para ver si lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto o no, o tenemos que regresar a esos ritos, a traer
un becerro, a traer efa de harina, a traer, a ver quién tiene en nuestros días un becerro que venga y lo ofrezca, hermano. Un becerro engordado así, debe de ser sano. Creo que algunos, ¿verdad? Pero no es esta la razón. Entonces vamos a entender esta carta que se le dirige al pueblo hebreo, al pueblo judío, en donde Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora en estos tiempos postreros, dice, en estos días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y lo entendíamos así en una lección. Por Él se hicieron todas las cosas, por Él hubo creación, hubo paraíso, por Él se hicieron las leyes para que el pueblo obedeciese, para que el pueblo entendiese. Y para sujetar al pueblo, Moisés se le permitió hacer estas ceremonias, estos ritos, pero para orden solamente. Pero por el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, se hicieron todas estas cosas para perfeccionar lo que habría de ser después. Y luego sigue diciendo, hermanos, en el verso 4, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Si no le dijo a ninguno de sus ángeles, ven y tú vas a ser mi hijo. No, sino que él, siendo el Hijo, no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló y dijo: yo vengo a hacer la voluntad del que me envió y vengo a enseñar las buenas nuevas de lo que ha de ser el reino. Pero tenía el apóstol Pablo que explicarle a los hebreos para que entendiesen esto, hermanos. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, verso 1, dice: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escorramos, porque acaso pues no nos perdamos, sino que tenemos que atender qué es lo que tenemos que hacer, ya no existiendo estos ritos y estas ceremonias. Verso 10, 2:10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicción al autor de la salud de ellos. Verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que santifica, hermanos? Cristo Jesús, y su sangre santifica. Y tampoco dice, se avergüenza de llamarnos como hermanos, porque Él es el Hijo, nos comparte esta herencia, dice el apóstol Pablo, enseña al pueblo de Israel. Verso 17, hermanos, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces tenía que ser como un hermano, tenía que ser en carne para poder mostrar que podemos ser delante de nuestro Dios limpios, delante de su Padre, presentarnos como algo agradable. Igual como Él fue tentado, pues también nosotros seremos tentados. ¿Sí, hermanos? Vamos a seguir leyendo el siguiente verso. Hebreos capítulo 3, verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa que él la fabricó. ¿Quién es mayor que Moisés?
Jesucristo es mayor que Moisés. Y si dice, en otro de los versos dice, si alguien menosprecia la ley de Moisés, pues cuánto más es que no tomen en consideración la sangre de Jesucristo o la vida que Él dio. Vamos a seguir leyendo, hermanos, verso 4. Porque toda casa es edificada alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Capítulo 4, verso 6. Mas Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir, pero se había edificado mejor lugar que era de nuestro Señor Jesucristo. Verso 14 y 16, hermanos. Porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Se hacía entender al pueblo hebreo, les decía, este hijo, este es el quien puede hacer un cambio, pero mucho más perfecto, les decía. Este que derramó su sangre, que puede limpiarnos, que puede santificarnos, les enseñaba al pueblo de Israel y le enseña ahora a la iglesia de Dios. Capítulo 4, verso 6. Así que pues, ¿qué resta que algunos han de entrar en él y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia? Algunos sí no entraron porque quisieron corregirlos, quisieron enseñarles las cosas, pero no se corregían, hermano. Ofrecían cada vez sacrificios, pero solo para cubrir sus faltas. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él, y vamos a ver más adelante, sí pudo penetrar a los cielos para llevar nuestra limpieza hacia el trono de su Padre. Y el sacerdote, cuando entraba en aquel lugar santísimo, pues ofrecía una reconciliación del pueblo hacia con Dios, pero por medio de un sumo sacerdote. Mas en cambio nuestro Señor Jesucristo dice que entró a los cielos y llevó para limpiarnos, para poder estar delante de Él. Vamos a ver capítulo 5, hermanos, verso 1. Porque todo pontífice tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dijo, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién tomó a Aarón para que ofreciese estos sacrificios? Dios lo tomó para ofrecer a la tribu de Leví para que ofreciesen esos sacrificios. Nadie podía ofrecer ningún sacrificio si no era de la tribu de Leví, si no era porque Aarón era el que tenía que ofrecer delante de Dios estos sacrificios.
Mas sin en cambio Dios dice, ¿quién fue el quien tomó o quién es el que puede dar esta potestad? Pues Dios mismo es el que da esta potestad. ¿Y a quién se lo dio? A su Hijo Jesucristo. Y le dice, tú eres sacerdote. Mas sin en cambio no era de la tribu de Leví nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué tribu era? Hermano Gabriel, ¿de qué tribu era nuestro Señor Jesucristo? La tribu de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá. Cuando hemos aprendido, hermanos, que la primogenitura se la daban al primer hijo, Rubén, pero transgredió. Simeón y Leví también transgredieron. Entonces pasa la primogenitura a Judá, y Judá queda como legislador, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no viene de la tribu de los sacerdotes, pero quien se lo dio como sacerdote fue su padre. Tú eres sacerdote, dice, de acuerdo al orden de Melquisedec. 6. Capítulo 10. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Quién lo nombró? Dios. Dios lo nombró pontífice a nuestro Señor Jesucristo para que solo Él ofreciera un sacrificio. Capítulo 6, verso 20. Donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Entonces, no podía entrar nadie, porque así se venía la línea, así se venía el ordenamiento. Pero nuestro Señor sí, porque Dios lo escogió para ser sacerdote y poder entrar ante la presencia de nuestro Padre. Porque si no, estaríamos entonces, hermanos, violando el orden que ya se había establecido por Dios, que Leví era el único que podía ofrecer sacrificios. Capítulo 7, verso 1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue al cual aun Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. El mismo Abraham reconoce a quién se le tenía que dar los diezmos. La tribu de Leví vivía de los diezmos, hermanos. Y entonces vamos a pensar, ¿por qué Abraham se le dio los diezmos a aquel quien le ayudó? Pues porque era semejante. Melquisedec es semejante al Hijo de Dios, que no queriendo decir que es el sacerdote Melquisedec igual que Jesucristo, hermanos. Porque a nadie se le daba estos diezmos. Vamos a leer el verso 12, hermanos. Estamos en el capítulo 7, verso 4. Mirad pues cuán grande fue el cual aun Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos, y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Verso 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Entonces, si se cambia el sacerdocio de Leví al sacerdocio de Melquisedec, entonces, ¿qué tiene que cambiar también? La ley. Por eso es de que se cambió la ley, que la ley antes se consistía en viandas, en sacrificios. ¿Y quién lo puede cambiar? Dice el apóstol Pablo. Seguimos leyendo, hermanos. Verso 19.
7:19. Porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto mejor testamento es hecho fiador Jesús. Es mejor este testamento, este nuevo pacto, en el cual el quien lo establece es nuestro Señor Jesucristo, dice. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Capítulo 21, versículo 25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Nos le hace entender a todos: el sacerdote tenía que ofrecer una reconciliación por Dios, para estar delante de Dios. Tenía que lavarse, pero este sacerdote seguía teniendo pecados. Y luego de haberse ofrecido él, tenía que acercar el pecado del pueblo. Mas sin embargo, dice, tenía que haber alguien más perfecto, limpio, apartado, sin pecado, que pudiese ofrecer su vida. ¿Y quién era? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso Él podía hacer este cambio de acuerdo a esa ley. Capítulo 8, verso 1. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aun sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecer los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, porque si aquel primero estuviese perfecto, dice, pues entonces no se daría lugar a algo mucho mejor. Cierto, no hubiera procurado lugar de segundo, porque reprendió, les dice, aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Entonces tenía que haber un nuevo pacto, y nosotros ya lo sabemos. Ese nuevo pacto, pues lo estableció esa noche en que alimentó, esa noche que después de tomar la Pascua, empieza a mostrarle a sus discípulos, este es el nuevo pacto por el cual, que es pues la cena del Señor. Todas las veces que comieres y bebieres de esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis. Y cuando alguien bebe y toma de esa copa,
pues encuentra la limpieza de nuestro Dios. Y solo algunos lo pueden hacer. Solo aquellos de los que se arrepienten, de aquellos de los que aceptan a Jesucristo. ¿Y qué realizan para identificarse, hermanos? Un bautismo. Eso es lo que identifica al pueblo de Dios. Ese es el nuevo pacto. Ya no ahora de la circuncisión, sino que ahora tenía que hacer un bautismo y ser identificados de esa manera. Verso 13. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Les explica al pueblo de Israel, lo que ya pasó está a punto de desaparecer. Capítulo 9, verso 1. Tenía empero también el primer pacto reglamentos, ¿qué dice? De culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa, los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaban descubierto al camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Queriendo decir que mientras existía este tabernáculo, se tendría que seguir esa orden. Mas sin embargo, ya estando nuestro Señor, ya no era necesario el lugar. Ya Él podía entrar. Nosotros mismos podíamos entrar ante la presencia de Dios, entrando en el lugar santísimo. Pero mucho mejor, el sumo pontífice llegó hasta la presencia de nuestro Padre para presentarnos limpios, hermanos. Capítulo 20, verso 24. Capítulo 9, versículo 20, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Explicaba al pueblo de Israel, ya no entró en ese santuario. Ahora ya se dirigió al Padre para presentarnos a nosotros delante de nuestro Dios limpios, hermano. Le explicaba al pueblo de Israel, no entendían los hebreos. Y sigue diciendo en el capítulo 10, verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que hacen esto. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice,
sacrificio y presente no quisiste. Ya nuestro Dios se había hartado de estos sacrificios. El apóstol Pablo les recuerda cuando decía sacrificios y presentes, ya no más quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro escrito de mí, para que se haga, oh Dios, tu voluntad. Si ya no aceptas estos sacrificios, le decía nuestro Señor Jesucristo, pues yo me ofrezco, dijo, para que sea agradable delante de ti, pues lo que quisiera que tu pueblo te agradara, diciendo arriba, sacrificio y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Ya no más veces, ya no más ritos, ya no más ceremonias, sino por medio de Jesucristo, que nos presenta delante de nuestro Padre. Y por eso, hermanos, no hay necesidad de estos ritos más, porque el Señor Jesucristo nos presenta limpios de estas cosas. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer entonces si ya no se hacen estos presentes? Por eso les preguntaba, ¿es correcto que estemos cantando a Dios en estos momentos? ¿Es correcto que ellos estén tocando así? ¿Es correcto que cada quien? Vamos a verlo, hermanos. Capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, con la certeza de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos cada día, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Verso 28. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dijéramos, si ustedes dan honor y aceptan la ley de Moisés, ¿por qué entonces les decía no aceptan a Jesucristo, que es mucho mejor, los ha limpiado de sus inmundicias? Si aceptaban esta ley de Moisés, ¿por qué entonces ahora que es el Hijo de Dios no pueden aceptar este nuevo pacto? Les explicaba el apóstol Pablo y les volvía a enseñar en el capítulo 11, hermanos. Después la fe, dice, la certeza de las cosas. Y así por la fe que ustedes creyeron antes de que se hubiese dado las leyes, como Abel cuando ofreció el sacrificio, no existía la ley dada a Moisés, mas sin embargo llevó un presente mucho más perfecto, así como Enoch, que tenía fe en Dios, caminó con Dios, porque creyó al quien le había reconocido. Así como cuando igual Moisés dijo, tienes que pintar la pared, tienes que degollar,
Decían la ley, no lo decía, nuestro Dios le dijo, hazlo. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció con fe. Y antes de que Abraham saliese, dice el Hebreos capítulo 11, hermanos, antes de que Abraham saliese de su parentela, todavía no había sido dada la circuncisión, todavía no había sido dada la ley de Moisés. ¿Por qué salió Abraham, hermanos, a mí? Salió por fe, creyó al quien habría de darle las cosas, al quien habría de reconocerlo como su Salvador, y salió por fe. No fue recompensado en esos momentos, pero esperó ciudades, anheló vida mejor, no la recibió por herencia, la va a recibir hasta en los días del reino de nuestro Señor Jesucristo. Les vuelve a explicar estas cosas. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchos, dice, murieron, pero solo por la fe creyeron, no por la ley de los sacrificios, no por los ritos, sino creyeron por fe. Capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Capítulo 13, verso 1. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Honroso es el matrimonio, enseñaba nuestro hermano Moisés. Y el hecho sin mancilla, más a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Verso 13, hermanos. Salgamos pues a Él fuera del real, llevando su vituperio. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del real, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la por venir. Así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificios de alabanza. ¿Sí, hermanos? Entonces lo que estamos haciendo es correcto, ¿verdad? Ya no sacrificios de becerros ni de toros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahora ofrezcamos sacrificios de alabanza. Entonces es correcto que cantemos, que entonemos, que ocupemos esa música, porque ahora lo que quiere nuestro Dios es un templo santo en donde habita. Es un templo en el cual ya no era hecho de manos de hombres, sino que ahora quiere que nosotros seamos el templo para ofrecer sacrificios de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre, de hacer bien y de la comunicación. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué quiere entonces, hermanos? Que tengamos un sacrificio de nuestro sentir, ya no de presentes, de alabanza, dice, y de que nos comuniquemos bien, de que sepamos bien de cómo son las cosas, de que anunciemos esas buenas nuevas de salvación, de que si nuestro Señor Jesucristo cumplió con esta ley, nos enseñó un nuevo pacto en el cual tendríamos que bautizarnos, teníamos que celebrar la cena del Señor, teníamos que comprender qué era lo que estábamos alimentando. Dice que el que come
este pan, hay vida en él, porque este pan es símbolo de mi cuerpo, dice. Entonces, hermanos, les explicaron esto a los hebreos para que comprendiesen. Y dice, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Y seguimos teniendo un día de reposo para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la iglesia, el templo, como estudiábamos, hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Mas os ruego que no hagáis así, para que yo os sea más presto restituido. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les enseñaba, les explicó al pueblo hebreo lo que habrían de entender. El mismo Jacobo, el mismo apóstol Pedro, decía, ya no hemos mandado que hagan así. Ya les hemos enseñado que se aparten de sacrificados, de ahogados, de la sangre. Nunca les hemos dicho que sigan estos mismos ritos y estas mismas ceremonias, porque Jesucristo entró a la diestra del Padre para presentarlos dignos. ¿Y ustedes qué tenemos que hacer, hermanos? Ofrecer alabanza, ser un templo de Dios para que habite en cada uno de nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pasa a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano, que le ha dado esta sabiduría que no proviene de este mundo, sino proviene directamente de nuestro Dios, porque Él ha querido así dar a conocer este misterio a su pueblo, para que nos amanezca y andemos en luz, hermanos. Voy a invitar a los que se pongan en pie, vamos a entonar un himno alusivo a este mensaje, himno número 208. Vamos a tratar de despertar, hermanos, para continuar alabando el nombre de nuestro Dios.